En el apartado de efemérides, desahogaremos la relativa al bicentenario de la integración de Chiapas a la Federación Mexicana. Habrá una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios, mismas que serán en orden progresivo y por un máximo de hasta 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. ¿Con qué objeto, senador Cantón? ¿Cómo no? Toma nota la Secretaría para las... Creo que está abierto todavía, ¿verdad? Está abierto el sistema todavía. Chiapas, con su rica historia, diversidad cultural y exuberante naturaleza, es un estado que ha dejado una huella imborrable en la identidad mexicana. Desde tiempos ancestrales, Chiapas ha sido un crisol de civilizaciones, un lugar donde las antiguas tradiciones mayas se entrelazaron con la conquista española, dando origen a una rica y compleja cultura mestiza. Sus imponentes ciudades prehispánicas, como Palenque y Bonampak, son testigos de un pasado glorioso que nos conecta con sus profundas raíces. La diversidad cultural de Chiapas es uno de sus mayores tesoros. Habitan sus tierras decenas de grupos originarios, cada uno con su propia lengua, vestimenta, cosmovisión, cultura. Hace unos días, el 14 de septiembre, celebramos 2 siglos desde que el pueblo de Chiapas decidió con plena conciencia y voluntad unirse a la República Mexicana. Esta histórica decisión convirtió a Chiapas en la única entidad del país que se integra a la Federación por voluntad expresa de su pueblo, consolidando un ejemplo vivo de dignidad y convicción republicana. Tras la abdicación en 1823 tras la abdicación de Iturbide en 1823, dejó de existir el Imperio Mexicano. Con ello, el acuerdo que mantenía la provincia de Chiapas como parte del territorio imperial. Chiapas se enfrentó a una encrucijada: independizarse o unirse a una nación vecina. A pesar de las presiones, incluidas las acciones militares del gobierno central de México, surgió el Plan de Chiapas Libre. Fue así que el 14 de septiembre de 1824, el destino de Chiapas se selló a través de la consulta popular, convirtiéndose en el estado número 19 de la República Mexicana. El pueblo de Chiapas habló alto y fuerte, mostrando valiosas lecciones de libertad y dignidad del pueblo. La lucha del pueblo chiapaneco mostró que la verdadera legitimidad política surge cuando las decisiones se toman en consulta con el pueblo y no desde las cúpulas del poder, subrayando el valor de la democracia participativa. El pueblo chiapaneco en un acto consciente y voluntario, abrazó el concepto de unidad y el pacto federal. Al consultar con sus comunidades, un acto tan trascendente para su devenir. Chiapas encarna el espíritu constitucional que señala que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, siendo el inalienable derecho del pueblo alterar o modificar su forma de gobierno. Chiapas es mucho más que un estado de la República. Es un símbolo de resistencia, de diversidad y de esperanza.
Su historia, su cultura y su naturaleza nos inspiran a construir un futuro más justo, incluyente y sostenible para todos. Los invito a todos a visitar Chiapas, a conocer su riqueza, a hacer el mejor de los turismos, a comprar sus productos, a promoverlo, porque Chiapas es nuestro y Chiapas de verdad que tiene todo por ofrecer. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora Kol-Polensky-Gurwitz. El senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México, remitió su intervención al diario de los debates. Por consiguiente, tiene la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos. Al parecer no se encuentra la senadora. Por consiguiente, tiene la palabra. Muy bien. Senadora Paloma Sánchez Ramos tiene el uso de la palabra. Del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, presidente. Hoy conmemoramos los 200 años de la integración del Estado de Chiapas a la Federación. Chiapas es un estado cuya diversidad natural y fortaleza cultural nos orgullece como nación. Pero también es hoy uno de los estados más afectados por la violencia y la inseguridad. Esa misma violencia e inseguridad que deja incontables víctimas y que hoy azota también al estado de Sinaloa, donde todos los días podemos encontrar los siguientes testimonios. 4 de la mañana, Culiacán, Sinaloa. Una familia despierta por las detonaciones y disparos en su calle. Saben que será otro día de esconderse y de rezar para no ser víctimas. 10 de la mañana, Elota, Sinaloa. Una niña trata de llegar a la escuela, pero ver pasar a un convoy armado asusta a su mamá, que prefiere tenerla en casa antes de arriesgarla. 5 de la tarde, Concordia, Sinaloa. Una familia tiene que ser desalojada de su casa porque les avisan que los balazos van a seguir. Estos han sido los últimos 10 días en el estado de Sinaloa. Hoy tenemos que hablar de la violencia que está pasando, porque la gente lleva más de una semana secuestrada en Culiacán. Porque a pesar de que la gente tiene miedo, el gobierno se ha negado a reconocer el tamaño de esta crisis. Porque en esta sesión no podemos hablar del pasado mientras nuestro presente está en riesgo. Vengo a contar los testimonios de madres, de abuelas, de jóvenes y de niños que han visto que sus vidas se interrumpen por los enfrentamientos. Paloma Sánchez Ramos, permítame un segundo. Yo, con todo respeto, quisiera llamarla al tema, porque es los 200 años de la integración de Chiapas. Entiendo la situación difícil que está pasando el estado de Sinaloa, pero le pediría, en respeto a su libertad para abordar el tema como usted lo considere, centrarse en el tema. Gracias, presidente. Chiapas, un estado maravilloso, pero les estoy pidiendo auxilio para el estado de Sinaloa. No minimicemos la violencia que está pasando, señor presidente. A pesar de que se ha intentado callar y minimizar lo que pasa, Sinaloa se está hundiendo ante los asesinatos, los bloqueos y el miedo al salir a la calle. Hay al menos 40 muertos, 32 personas desaparecidas, una decena de heridos y más de 30 enfrentamientos
en 10 días. Las escenas parecen más de una zona de guerra que de un estado tan próspero como el de Sinaloa. Están los niños asustados, las madres rezando para que no les pase nada. A sus familias deberían conmovernos e indignarnos para exigir resultados y pedir que la violencia pare. Y esto le pido a ustedes, senadoras y senadores, que volteen a ver a Sinaloa. Cada día en Culiacán se están perdiendo hasta 350 millones de pesos por el cierre de actividades, negocios cerrados, pequeñas empresas sin poder abrir, jóvenes empresarios en crisis. Sinaloa, su forma de vida, los sueños de sus jóvenes, los anhelos de la superación de las mujeres, el esfuerzo de sus trabajadores y el futuro de sus niños están en riesgo. En Sinaloa la gente está atrapada, sin certeza de cuándo acabará esta crisis. Respeto mucho el estado de Chiapas, pero por favor, volteen a ver a Sinaloa. No es justo que tengamos que vivir así, que llevemos días secuestrados mientras hay silencio y complicidad para minimizar los reclamos de las y los sinaloenses, porque hoy las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad. Senadoras y senadores, felices 200 años de que Chiapas pertenezca a nuestra federación, pero no pueden estar ciegos ante lo que está pasando. Vayan y hablen con la gente de Culiacán, de Lota, de Concordia y de Cozalá. Vean ustedes mismos las fotos, los videos, los testimonios que relatan el miedo y el horror que se vive en mi estado. Queremos resultados. Que nos regresen el Sinaloa por el que todos los días soñamos y luchamos por proteger. Porque no podemos vivir en un estado donde la indiferencia del gobierno duela tanto o más que los ruidos de los disparos. Y sobre todo, exijo que las autoridades respondan. Ellos saben cómo comenzó todo esto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Paloma Sánchez Ramos. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Sácil de León Vilar, del Grupo Parlamentario Morena. Si la senadora Sácil de León me pide un poco de tolerancia con el tiempo, porque además que fue quien escribió la efeméride, me pide. Gracias. Tendré flexibilidad. Muchas gracias. Con su permiso, senador presidente Gerardo Fernández Noroña, compañeras y compañeros senadores. Para mí es un gran honor estar de nueva cuenta en esta alta tribuna de la nación, representando a mi querido estado de Chiapas, a quienes refrendo mi eterno agradecimiento, mi compromiso y mi lealtad. Hoy como antes no les voy a fallar. En el 2024 es un año para conmemorar el federalismo mexicano, pues el próximo 4 de octubre será el bicentenario de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo este espíritu se instauró este Senado de la República, en el que a lo largo de las legislaturas, las senadoras y los senadores no solo hemos sido representantes de la voz del pueblo, sino que también somos la voz de nuestras entidades en defensa del Pacto Federal. Y en ese sentido, como chiapaneca, me llena de orgullo conmemorar el bicentenario de la Federación de Chiapas a México en 1824. Un proceso histórico y relevante para México que permitió consolidar su integración territorial y reafirmó la soberanía de nuestra nación durante una etapa compleja en la historia de nuestro país. Y es que en 1824, en un acto inédito, el pueblo chiapaneco participó en un plebiscito
donde por voluntad propia decidió integrarse como un Estado libre a la naciente República Mexicana, con lo que México se ampliaba territorialmente por el sur, una región bellísima, pero sobre todo con gran riqueza cultural. Este plebiscito fue el primero del que se tiene conocimiento en América Latina y marcó un precedente importantísimo en el uso de los mecanismos democráticos de decisión en nuestra región como consulta popular. El 14 de septiembre de 1824 se firmó el acta del pronunciamiento solemne de la Federación del Estado Libre de Chiapas, con la que se solicitó la incorporación de la provincia de Chiapas a la naciente República Mexicana. Desde entonces, Chiapas, aunque lejano del centro del país, ha sido parte fundamental en la vida política de México, tanto por su historia de lucha social como por la influencia de hombres y mujeres en momentos que han sido parte de las grandes transformaciones de nuestro país. Por mencionar algunas, Chiapas es la tierra que vio nacer a don Belisario Domínguez, nuestro mártir senatorial, un símbolo de la lucha contra la tiranía y la opresión. Su legado permanece vivo en este recinto legislativo. O de Rosario Castellanos, chiapaneca por adopción, cuya obra literaria abordó temas como la identidad femenina, la cultura indígena y las desigualdades sociales, una voz clave en la literatura mexicana. ¿O qué decir de Jaime Sabines, una de las voces más queridas de la poesía, por su capacidad de transformar lo cotidiano en poesía? Por medio de sus letras rompió estilos tradicionales, ofreciendo una voz cercana y emotiva. El estado de Chiapas también fue uno de los primeros estados en reconocer el voto de las mujeres en 1925, muchísimo antes de que se reconociera a nivel federal. ¿O cómo olvidar que Chiapas fue la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchó y lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social? El movimiento de 1994, que sentó las bases por la lucha de los derechos de nuestros pueblos y comunidades, la justicia social y el reconocimiento de su autonomía. Hoy, en esta etapa de la cuarta transformación de la vida pública, Chiapas es parte importante de proyectos de desarrollo e infraestructura en el sureste del país, como el Tren Maya, que es central en la estrategia de nuestro gobierno para impulsar el crecimiento económico en esta región históricamente marginada. El enfoque en la justicia social, los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo del sureste impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone como protagonista a Chiapas como un eje estratégico en este proceso de transformación. Chiapas, de esta forma, ha contribuido enormemente a la formación de una política con humanismo y con conciencia social. Chiapas, tierra de gente honesta, trabajadora, que ha dignificado el orgullo nacional, el orgullo de haber sido determinante en la construcción de nuestra historia nacional. Hoy, a 200 años de nuestra gesta de independencia, las chiapanecas y los chiapanecos todavía poseemos por herencia ese espíritu democrático, de transformación, de esperanza en el futuro y en la construcción del bien común. Senadoras y senadores, por lo anterior y en conmemoración del bicentenario de su independencia como Estado libre y soberano, es que he presentado una iniciativa para inscribir en letras doradas en el muro de honor de este Salón de Sesiones del Senado de la República la leyenda 2024 Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, por lo que espero contar con su apoyo en cuanto sea posible. Concluyo, senador presidente. La historia pone hoy en su justa dimensión a Chiapas y al pueblo chiapaneco al enaltecer el orgullo de lo que representa ser mexicano en ese estado tan bello en el sureste de nuestro país, en este momento histórico en el que nuestra responsabilidad y compromiso con la nación se renuevan para continuar construyendo el segundo piso de la transformación. En el marco de esta conmemoración, las chiapanecas y los chiapanecos nos sentimos muy honrados de ser orgullosamente mexicanos, entendiendo que ello nos compromete a seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria que nos permita hacer de Chiapas y de México un país más libre y un estado más libre, próspero y con bienestar para todas y todos. ¡Que viva el Estado libre y soberano de Chiapas! ¡Viva México! Muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias por la tolerancia. Sí, no, gracias a usted.
Sí, senadora Castro, ¿con qué objeto? Sonido ahí al escaño de la senadora Imelda Castro. Ya está. Gracias, presidente. Solo pedirle por hechos mi intervención. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, siendo senadora de Sinaloa y habiéndose abordado un tema ajeno a la efeméride. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Pues quiero en primer lugar cuestionar estas conductas cobardes del debate político, de meter por debajo del agua, de contrabando, temas delicados que deben abordarse en todo caso en la agenda política. Por eso solicité la palabra y, por supuesto, como senadora por Sinaloa. La senadora concluyó su intervención con una sentencia. Dijo, ellos saben cómo empezó todo esto. Pues sí, ellos saben cómo empezó todo este grave problema que estamos viviendo de inseguridad pública, no solo en Sinaloa, sino en todo el país, porque es la corrupción, es la complicidad de quienes gobernaron en 70, 80 años, los que nos heredaron esta lacra de la inseguridad. Por supuesto que estamos preocupados en Sinaloa y nuestra solidaridad y compromiso con la población que vive situaciones extraordinarias debido a una confrontación entre dos facciones de lo que antes era un mismo cártel. Y estos temas a veces sí están más allá de los alcances de un gobierno que acaba de tomar sus riendas en las manos. Y por supuesto ratificamos también que el compromiso de todo gobierno es brindarle seguridad a la población, y en eso sabemos que tenemos la corresponsabilidad, pero no se vale que vengan a un tema político. En todo caso, presidente, pues abramos la agenda política para debatir con los promotores de García Luna y de todos los que generaron la inseguridad, la génesis de la inseguridad pública en México y en Sinaloa. Muchas gracias, senadora Castro. ¿Con qué objeto, senadora Paloma? Presidente, por rectificación de hechos. No hay un debate sobre el tema, senadora. Quien metió en el debate, a pesar de que llamé la atención sobre el tema, fue usted. Y no hay un debate, los hechos están planteados, así es que continuamos con el orden del día. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el día de mañana conmemoramos la ocurrencia de los sismos de 1985 y 2017. A 39 y 7 años de los mismos, me permito compartirles lo siguiente. La palabra y con qué objeto. ¿Quién? Sí, senadora. Perdón, pero digo, rectificación de hechos, presidente, si de todas formas usted le dio la palabra a la senadora Imelda. Sí, vuelvo a insistir que el tema no está a debate. En su intervención lo hizo libremente a pesar del llamado de la presidencia a centrarse en el tema. La senadora Castro me pidió para nada más decir, quieren hablar del pasado y el exgobernador ahora es embajador de Morena. Esto es cuanto. Gracias. Gracias por su concreción, senadora.